¿qué tal? Soy el maestro Alejandro Minero y el día de hoy vamos a aprender cómo calcular la distancia entre dos puntos. Así que vamos con el video. Bien, vamos a revisar algunos conceptos sobre distancia entre los puntos. Y para ello pues vamos a utilizar estos dos puntos en un primer ejemplo, el punto E y el punto F. Lo primero que tenemos que notar es que la distancia entre estos dos puntos va a ser muy fácil de calcular, pues simplemente están, digamos, de alguna manera, de manera lineal, ¿no? Están horizontalmente los dos. Entonces no hay tanto trabajo por hacer, en realidad es muy fácil, ¿no? Podrías simplemente, tú podrías imaginártelo y utilizando la vieja técnica de la ranita, ¿no? Entonces puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5. La distancia es de 5. Pero matemáticamente, geométricamente, ¿cómo calculamos esa distancia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las coordenadas de los puntos. Entonces, yo sé que el punto E, acuérdate que lo que hemos aprendido en los videos anteriores, yo sé que el punto E está en las coordenadas primero X, 1, y luego Y, 4, ¿vale? Y el punto F va a tener una coincidencia con el punto F. Vamos a ver, la coordenada de X va a ser 6 y la coordenada de Y justamente va a ser otra vez 4. Bien, y ahora fácilmente podríamos encontrar esa relación que existe entre estos dos puntos para saber cuál es la distancia que existe entre ellos. Nuevamente vamos a pensar, dijimos que teníamos que brincar y brincábamos 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, y esta es la distancia que existe entre esos dos puntos. La distancia que hay entre ellos dos es de 5, ¿sale? Ok, ahora quiero que observes con atención los números que tenemos en las coordenadas. Ya sabemos que no se están moviendo en el eje de las Y, o sea, verticalmente no se están moviendo. Nota por favor que tanto la coordenada de Y en el punto E como la coordenada de Y en el punto F es 4, no se está moviendo ni arriba ni hacia abajo. Entonces, la relación que existe entre las coordenadas de X, que es en donde se están moviendo, es lo que nos va a dar como resultado este 5. Yo sé que tú ya lo notaste, pero vamos a revisar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en realidad? Estamos haciendo una resta. No, maestro, estamos haciendo una suma. No, porque si a uno le sumas algo, difícilmente vas a llegar a 6. No, maestro, si le sumo 5, voy a llegar a 6. Ok, pero si nada más nos dan el 1 y el 6, no podríamos llegar al 5 de manera natural. Lo que tenemos que hacer es restarlo. Restamos 6 menos 1 y entonces nos queda justamente el 5. Entonces, lo que hicimos fue restar. Lo voy a escribir acá. Lo que hicimos fue restar x2, la coordenada del punto 2, menos la coordenada del punto 1. Y con eso estoy obteniendo la distancia entre estos dos puntos. Eso es muy importante que lo entendamos ahorita. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sale? Entonces, x2 menos x1. De tal manera que si yo tuviera otros dos puntos, vamos a imaginar estos dos puntitos de aquí, los estoy escribiendo ahí, fácilmente podría yo sustituir y entonces la coordenada de x2 sería esta, ¿vale? Porque estamos aquí, y la coordenada de x1 sería esta, porque estamos aquí. Entonces tendríamos que restar 4 menos 2 y eso nos daría como resultado el número 2. La ranita brinca una y dos veces. Entonces ya encontramos que podemos restar la, la x más alejada del 0 menos la x más cercana al 0. Por eso le llamamos 2 y 1. La coordenada del segundo punto y la coordenada del primer punto. Ok, esto es en una primera aproximación a calcular la distancia. Eso es muy sencillo de calcular. Vamos a revisar otro ejemplo. Bien, en este ejemplo vamos a revisar que también vamos a poder calcular la distancia. Ok, vamos primero con las coordenadas. La coordenada del punto G, vamos a ver cuál es la coordenada del punto G. Es 5, porque acuérdate que estamos trazando hacia el eje de las X. Es 5, 8. Ahora trazamos hacia el eje de Y, 8. Y las coordenadas del punto H van a ser 5. Ahora el que no se movió fue la X. Y la coordenada en Y va a ser 1.
Y vamos a utilizar la misma analogía que utilizamos con el ejemplo anterior. Si nos damos cuenta, la coordenada de x nos está moviendo, sigue siendo 5 en ambos puntos. Lo único que hay que hacer es justamente restar 8 menos 1 y nos va a dar el resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 8 menos 1 me da 7. Entonces, la fórmula que voy a utilizar aquí, otra vez, es y2 menos y1. El valor que esté más alejado del 0 menos el valor que esté más cercano al 0. Entonces yo tengo 8 menos 1 es igual a 7. Y de esa manera estoy encontrando la distancia. Pero, ¿qué pasa cuando los puntos no están, digamos, a la misma altura en lo vertical o a la misma altura en lo horizontal? Veamos el siguiente ejemplo, pero antes recuerda, ponle pausa y copia el ejemplo. Bien, ¿qué pasa cuando en este caso, por ejemplo, los puntos no están a la misma altura ni en lo horizontal ni en lo vertical? Ah, eso va a ser diferente y eso va a ser muy emocionante para calcularlo. Vas a revisar, vamos a ver que sí. Vamos a escribir primero, yo quiero escribir primero las coordenadas de los puntos. La coordenada del punto A es 2,1 y la coordenada del punto B es 5,5. Ya no debes tener dudas en esto y si tienes dudas, por favor revisa el video anterior, ¿sale? Ok, ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos un punto auxiliar? A este punto auxiliar yo le voy a llamar el punto C. Es un punto auxiliar nada más, ¿sale? A mí lo que me importa saber es cuánto de distancia hay desde el punto A hasta el punto B. Pero vamos a revisar qué pasa si tuviéramos un punto C. Si tuviéramos un punto C, podríamos calcular la distancia entre A y C porque ya lo hicimos de manera horizontal. Y también podríamos calcular la distancia de B a C porque ya lo hicimos de manera vertical. Entonces, déjame utilizar una regla para dibujar más precisamente y sin tanto error de pulso. Vamos a dibujar estas líneas. Ah, caray. Dame un momento. Ahí está mi regla. Y vamos a calcular. Okay. Voy a utilizar un color alternativo. Si yo quisiera calcular esta distancia y si yo quisiera calcular esta distancia. Si yo quisiera calcular esas distancias, simple y sencillamente, ya tenemos más o menos nosotros la idea. La distancia que existe desde A hasta C la puedo escribir como x2 menos x1. Lo hicimos hace un momento. Y la distancia que existe desde B hasta C es y2 menos y1. Pero la distancia que a mí me interesa, la que yo quiero encontrar, en realidad no es ninguna de esas dos. La distancia que yo quiero encontrar es justamente la distancia que existe entre A y B. Y quiero que notes que ahora, justo ahora, esto de aquí acaba de aparecer como un triángulo. ¿Qué te parece? Esto es un triángulo. Exactamente es un triángulo. Y quiero que notes la importancia de haber aprendido el teorema de Pitágoras en algún momento. Porque el teorema de Pitágoras nos decía que si tienes un triángulo rectángulo, el lado más largo, o sea, la hipotenusa, elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, esto de aquí, que normalmente le llamamos la hipotenusa, ahora le voy a llamar distancia. Y si nosotros recordamos el teorema de Pitágoras, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Muy bien. Y si tratamos de despejar, o más bien si despejamos c, nos va a quedar como c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Ahora, pareciera que yo no tengo estos datos de C cuadrado, de C, A y B, pero en realidad sí los tengo. Tú vas a poder notar que esto de aquí puede ser similar, lo vamos a poner así, a una A, y esto de aquí puede ser similar a una B. Lo puedo definir como A y B, y entonces este de aquí podría ser similar a C, porque al final es la hipotenusa. Nos está diciendo el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir lo que está en el plano cartesiano en mi fórmula.
Entonces, mi fórmula me va a quedar de la siguiente manera. La distancia que existe entre dos puntos va a ser igual a el cuadrado de la distancia horizontal, o sea, x2 menos x1, elevada al cuadrado, más la distancia vertical, o sea, y2 menos y1, elevado al cuadrado. Y todo eso le vamos a calcular la raíz cuadrada. Esta es mi fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Así que por favor, haz una pausa en el video y cópiala, porque esta es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Ahora que ya tenemos la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir. Bien, vamos a sustituir y vamos a identificar que este va a ser x1 y este va a ser x2. Vamos a identificar y vamos a colocar a este como y1 y este va a ser y2. Entonces simplemente sustituimos esos valores en mi fórmula y veamos qué es lo que tenemos. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. Voy a poner los paréntesis, voy a poner el más y el cuadrado para ir rellenando nuestra fórmula. ¿Sale? Muy bien. Me dice la fórmula x2 menos x1. Vamos a poner aquí el menos. Y vamos a poner aquí el menos. x2 menos x1. ¿Quién es x2? Es este primer 5. ¿Sale? Entonces voy a escribir aquí 5. Menos x1. x1 es este 2. Entonces vamos a poner aquí el 2. Luego me dice que debo poner y2 menos y1. ¿Quién es y2? Es este otro 5. Entonces lo escribimos. ¿Y quién es y1? Es este de acá. Lo escribimos. Ahora resolvemos estas restas que están aquí y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. La distancia que existe entre dos puntos va a ser igual a, ¿cuánto es 5 menos 2? Ah, mira, es 3 al cuadrado. Más, ¿cuánto es 5 menos 1? 4. 4 al cuadrado. Y calculamos esas potencias. Es decir, vamos a calcular la raíz cuadrada de 9 más 16. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Entonces, para finalizar, decimos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? Exactamente 5. Entonces, ya sé que la distancia que existe entre el punto A y el punto B es de 5 unidades. Por favor, haz una pausa y copia. Vamos con este ejemplo. Ya conocemos cuál es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Es la que aparece aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente calcular la distancia que existe entre C y D. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es ubicar sus coordenadas. La coordenada de C, ¿cuáles son? Son 2,6. Y las coordenadas de D son 7,1. Y lo que hacemos nuevamente es identificar quién es x1 y quién es x2. Y yo quiero nombrar a este como x1. Entonces este va a ser x2. Maestro, y si los nombramos al revés, también puede funcionar. Siempre y cuando lo vayas a nombrar el punto 1 en las dos coordenadas y el punto 2 en las dos coordenadas. ¿Sale? Este va a ser y1, justamente ese es un error que no debes cometer. Y1 y este va a ser y2. Y lo vamos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces nos va a quedar, recuerda que estoy escribiendo con azul, lo que no cambia, lo que es parte de la misma fórmula que estamos teniendo desde el principio. ¿Sale? Bien, comienzo. Y dice x2. ¿Quién es x2? Es el 7. Entonces yo lo escribo 7. ¿Quién es x1? Es el número 2. Entonces lo escribo. Luego voy con y2. ¿Quién es y2? Es este 1. ¿Y quién es y1? Es este 6. Ahora resuelvo
y me va a quedar que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 menos 2 es 5 elevado al cuadrado más 1 menos 6. ¿Eso cuánto es? Menos 5 elevado al cuadrado. Y entonces quiere decir que me va a quedar, esto es igual a la raíz cuadrada de 25 más 25. Esto es igual a la raíz cuadrada de 50. Ahora, raíz cuadrada de 50 no tiene un valor exacto. Es 7 punto y cachito. Entonces, bueno, para serte preciso, 7.071. Pero no lo vamos a escribir así. Lo vamos a dejar expresado como una raíz simplificada. Raíz simplificada. ¿Esto qué significa? Que yo necesito encontrar que necesito encontrar los factores de 50 y si alguno de ellos me puede permitir simplificarlo. ¿Cómo sé si me va a poder permitir simplificarlo? Sencillo, si tiene cuadrados. Más adelante vas a poder ver un video, te voy a dejar un enlace, puedes encontrar un enlace aquí para que veas cómo simplificar raíces cuadradas. Entonces, los factores de 50 que nos van a permitir simplificarlo justamente son 25 por 2, porque 25 es un número cuadrado. Entonces yo voy a escribirlo como la raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de 2. Eso es exactamente raíz cuadrada de 50. Entonces, esto va a ser igual a 5 veces la raíz cuadrada de 2. Entonces, la distancia que existe entre estos dos puntos, vamos a colocarlos nuevamente, la distancia que existe entre estos dos puntos es igual a 5 veces la raíz cuadrada de 2. Muy bien, haz una pausa, copia el ejercicio y vamos con un último ejemplo para que ya puedas practicar tus ejercicios. Bien, nuevamente vamos a calcular la distancia de estos dos puntos y vamos a ubicar sus coordenadas. Aquí tenemos coordenada menos 5,4 y aquí tenemos coordenada menos 2, menos 2. Fíjate que en los ejercicios anteriores todas las coordenadas eran positivas. Aquí tengo 3 coordenadas que son negativas y vamos a revisar justamente qué es lo que pasa y cómo podemos resolverlo. Entonces, lo primero, igual que en los casos anteriores, hay que identificar quién va a ser x1, quién va a ser x2 y quién va a ser y1 y quién va a ser y2. Y hay que sustituirlos en la fórmula. Entonces, yo voy a escribir que es la distancia es igual a la raíz cuadrada de, vamos a dejar ahora, pon mucha atención, x2 menos x1, ¿sale? Entonces voy a hacer x2, que vale menos 2, es este de aquí, no se te olvide, es este de aquí, es menos 2. Y acuérdate que por fórmula yo tengo un menos, ¿sale? Y quiero ahora poner el x1, que es este de aquí, este es menos 5. Entonces, porque es menos por menos, ahora va a ser más 5. Esto es importantísimo que tú lo puedas entender. Eso son cuestiones de leyes de signos, ¿sale? Si tienes dudas con respecto a eso, puedes preguntarme y podríamos revisar ese tema de las leyes de los signos con un poquito más de detenimiento. Aquí va a ir un más, vamos a abrir el paréntesis y ahora viene y2, es este de aquí, es menos 2, esto es importante, menos 2. Acuérdate que por la fórmula tenemos aquí un menos y acá ya no hay negativo, solamente es el 4, entonces no va a haber nada que modificar, ¿sale? Cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado y cerramos la raíz. Y ahora sí, vamos a calcular la distancia es igual a, ¿cuánto es menos 2 más? Acuérdate que ya es más, menos 2 más 5 es 3, ¿sale? 3 elevado al cuadrado, más
abrimos paréntesis, ¿cuánto es menos 2 menos 4? Esto es menos 6. Menos 6 elevado al cuadrado y vamos a calcular la raíz cuadrada. Entonces ahora me va a quedar que esto es igual a la raíz cuadrada de 9, 3 al cuadrado es 9. ¿Y cuánto es 6 al cuadrado? Son 36. Pero maestro era negativo. Tienes toda la razón. Menos 6 al cuadrado es 36 positivo. Y entonces aquí voy a tener la raíz cuadrada de 45. Como sabes, también la raíz cuadrada de 45 no es exacta. Es 6.7 y fracción, 6.7 y algunos decimales. Entonces, se podrá encontrar algún número, algún factor que nos permita simplificar esta raíz. Analízalo antes de continuar con el video. Bien, seguramente ya encontraste que sí se puede simplificar esta raíz porque sí tiene un factor que es primo. ¿Qué pasa si multiplicas 9 por 5? Tienes 45, exactamente. Entonces vamos a multiplicar la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 5 y entonces nos va a quedar simplemente 3 veces la raíz cuadrada de 5. Entonces ya encontramos la distancia de este último ejercicio, este último ejemplo que estamos trabajando, ¿no? La distancia que existe entre el punto I y el punto J es igual a 3 veces la raíz cuadrada de 5. Muy bien, espero que hayas aprendido muy bien cómo calcular la distancia entre dos puntos. En el siguiente video vamos a encontrar el punto medio en un segmento de recta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.